tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur vamos a estar durante casi una hora con vos hablando de qué ha pasado esta semana en materia de política internacional y analizando las principales cuestiones coyunturales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer reencontrarnos aquí en la propuesta para que vinculemos juntos a Mendoza con el mundo. Y tenemos una gran variedad de temas para estar analizando hoy. Una tiene que ver con la visita de Alberto Fernández a México. Tal cual, esta bilateral que se ha desarrollado, donde el presidente argentino ha estado durante casi 3 días en el hermano país de México, generando acuerdos políticos, potenciando acuerdos comerciales y llevando a cabo un rol internacional muy interesante. Exactamente. También vamos a estar hablando sobre ya los resultados de las elecciones de Ecuador y quiénes son los 2 candidatos que pasan a segunda vuelta, y también vamos a analizar lo que ha pasado en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Tal cual. De hecho, se han desplomado los valores de la empresa petrolera Petrobras, justamente por decisiones políticas más vinculadas a una cuestión interna en relación a las diferencias que ha tenido. Pero bueno, vamos a estar para analizarlos y para ver de qué se trata esto. Exactamente, vamos a estar analizándolo. Por supuesto, como todos los sábados, traemos a colación el tema de medio ambiente. En esta oportunidad, Constanza Soler, ella periodista que nos colabora todos los sábados en materia de medio ambiente, nos trae el tema de las composteras. Exacto, un tema, la verdad, hiper interesante. Es algo que desde tu casa, en tu día a día, podés modificar con tu granito de arena la realidad, podés comprometerte con este medio ambiente. Así que vamos a tener este video que nos ha traído Constanza para analizar un poco más en profundidad de qué se trata. Exactamente, y en la producción artística traemos en esta ocasión un documental para hablar, porque nos faltó también adelantar que tenemos una entrevista en profundidad, y la entrevista vamos a hacerla con una periodista, ella es editora en política internacional de Clarín, con Brunstein, que nos va a desarrollar este hecho que ha pasado en España con el arresto de Pablo Hasél, el rapero, y esto cómo ha derivado entonces en lo que es el tema de la libertad de expresión. Tal cual, de hecho Carolina Brunstein es una especialista en el tema internacional que justamente nos va a permitir poder profundizar sobre las distintas situaciones, las protestas que se han dado, el rol de las juventudes y plantearnos también un poco hasta dónde llega y qué tipo de libertades existen en relación a lo que es la libertad de expresión. Así que quédate ahí, no te lo vayas, porque la verdad que tenemos un programa bastante cargado. Exactamente, y por eso te decíamos el tema, por eso nos acordamos de la entrevista, porque se trata un poco de la libertad de expresión y la producción artística también trae a colación este tema. Nosotros, antes de ponernos a analizar los temas, te invitamos a que veas el siguiente video. Ahora nos vamos a México. Como te anticipamos, la comitiva argentina junto al presidente Alberto Fernández visitaron a este hermano país, se encontraron con Andrés Manuel López Obrador, además de haber tenido un intercambio muy rico, muy interesante con distintos sectores empresarios y haber propuesto reactivar un mercado en relación principalmente a la carne y a las silobolsas. Exactamente. El día lunes llegó Alberto Fernández con esta comitiva, acompañado con el canciller Felipe Solá, también con el Juan Pablo Biondi, el vocero, bueno, y diferentes personalidades también. Estuvo allí Carlos Tomada, el embajador de Argentina en México, y se trató de una agenda muy completa. Como bien decías vos, Augusto, podemos un poquito desmenuzarlo. Primero llegó, bueno, fue recibido también, bueno, la comitiva, fue recibido también por Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México. Ese mismo día también hizo una visita al laboratorio Liomont, que es en donde se realiza el envasado de la vacuna. Recordemos cuando en agosto del año pasado Alberto Fernández anunció esta fabricación de entre 150 millones y 250 millones de vacunas para repartir en América Latina. Bueno, allí fue a visitar este laboratorio para poder supervisar cómo se está dando el envasado de, bueno, justamente la materia que fue enviada de aquí a Argentina. Exacto. Además, en materia política, entender que esta invitación es muy particular en el sentido de que es el primer presidente que lo está visitando Andrés Manuel López Obrador en el contexto de los festejos del Bicentenario de México, donde también fue destacado, se le entregó un reconocimiento desde el gobierno de México al presidente argentino, y en todo momento público manifestaron una gran relación entre un López Obrador y un Alberto Fernández que ideológicamente se manifiestan unidos, conectados desde lo que es el Grupo de Puebla, y donde también plantean y manifiestan la intención de generar una posición estratégica para la región desde esta hermandad, ¿no? De hecho, eso también se vio, toda esta sintonía entre Alberto Fernández y AMLO en la mañanera, en esta conferencia, que es una conferencia popular que hace el presidente mexicano todas las mañanas para dar a conocer la situación del COVID. Lo invitó a participar a Alberto Fernández de esta conferencia, se los vio muy bien, muy en sintonía, como decíamos, y bueno, cada uno elogió al otro y pusieron en valor el hecho de que es una obligación tanto para Argentina como para México poder establecer un eje que una a toda América Latina y además fortalecer los lazos entre estos dos países. Tal cual. De hecho, si tenemos en cuenta las repercusiones que ha generado este encuentro, hacen referencia a lo que anticipábamos en el sentido de que lo que son los vínculos comerciales en materia de exportación de carnes representan todo un nuevo mercado, el cual se ha querido venir trabajando desde hace tiempo y no se ha podido profundizar. Pero esto ha permitido generar nuevos mercados, potenciarlos, además de lo que representan los mercados de silo-bolsas para lo que es el desarrollo de producciones agrarias. Entonces vemos que este tipo de viajes proponen un resultado, tienen una finalidad, y es de aquí en más donde también vamos a empezar a ver estas lógicas, sobre todo en una Argentina que necesita el apoyo ante el Fondo Monetario Internacional para poder potenciar un acuerdo, y donde también López Manuel Obrador le manifestó públicamente este apoyo, el apoyo, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, dijo que lo va a estar apoyando con el tema del Fondo Monetario Internacional, y Alberto Fernández también le agradeció la participación de México cuando hizo las negociaciones con los acreedores privados. Tal cual, tal cual. Es por eso que se visualiza una relación muy fresca, una relación con idas y vueltas, algo que con México no se daba hace bastante tiempo, y la realidad es que puede potenciar mucho a la Argentina y a México, sobre todo en un contexto de pospandemia. Exactamente, en un contexto de pospandemia en el que ambos se comprometieron también a establecer un sistema global para poder encontrar la solución y la salida de todos los efectos que ha dejado la pandemia, y también teniendo en cuenta y analizando el hecho de que está buscando otros aliados, podríamos ya decir, Alberto Fernández, más con la situación que se viene dando con Brasil, ¿sí? Su principal socio comercial, que viene teniendo esos roces hace ya bastante tiempo. La relación con Brasil ha sufrido desgastes desde un principio. De hecho, podríamos decir que no nació bien esa relación. Y es acá donde Alberto Fernández, podríamos decir que a nivel internacional ha quedado mucho mejor parado que justamente que Jair Bolsonaro. Si lo analizamos sobre todo en relación a los vínculos que fue potenciando en la previa a las elecciones para ir dando las garantías, podríamos decir, y los vínculos para arreglar esta deuda que tiene la Argentina por 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado también viendo que el resultado de las elecciones de Estados Unidos con el triunfo de Joe Biden lo deja mejor posicionado, mejor parado que a Jair Bolsonaro con la derrota de Donald Trump. De hecho, se habla de que fue uno de los temas, si bien no está en la declaración conjunta que firmaron ambos países, se habla de que fue uno de los temas el aprovechar el posicionamiento de Estados Unidos y el posicionamiento de Alberto Fernández con Joe Biden a la cabeza, pero por supuesto estando atentos a cómo actúa Joe Biden en pos a América Latina, pero por lo menos es un poco más factible que se establezca una agenda que con lo que se podía hacer con Donald Trump. Puede llegar a ser un poco más predecible, más ordenada la situación a la hora de dialogar con los Estados Unidos, pero la realidad es que nunca es fácil, nunca es sencillo desde la región el diálogo con los Estados Unidos, así que es interesante también esta lógica que plantean tanto Alberto Fernández como López Obrador de ordenar una agenda, de posicionarla, de priorizar intereses conjuntos y también de ir teniendo gestos hacia la región, donde evidentemente los referentes
se van definiendo de esta forma, justamente con las bilaterales, con los acuerdos mutuos y potenciando acciones comerciales. Exactamente. De hecho, hablando de acciones comerciales, se habla de que Alberto Fernández va a tratar de potenciar los vínculos de México con Francia y con Alemania también, o sea, porque lo que intentan hacer es mantener más relaciones comerciales con Europa también. Esto en un contexto en el cual Alberto Fernández posicionó siempre el diálogo con Macron, con Angela Merkel, principalmente. Además se sabe que tiene buenas relaciones con Portugal, la relación con Pedro Sánchez en España es buena, entonces se espera justamente que empiece a potenciarse esta cooperación entre distintos espacios que permita justamente una reactivación económica inmediata. Exactamente. Otro tema también importante para destacar es lo que involucraron allí de la OEA, en la declaración conjunta. Lo que hicieron fue una cierta crítica a la lógica de trabajo de la OEA, es decir, que para ellos es un foro muy importante, pero es necesaria ahora la modificación en cuanto a enviar misiones que evalúen y que observen los procesos electorales. Esto tiene que ver con el golpe de Estado en Bolivia y tiene que ver un poco con la actuación que ha tenido este organismo en las elecciones de Ecuador. Tal cual, de hecho ha sido bastante deslucido el rol de la OEA, principalmente en referencia a la conducción de Luis Almagro, y sobre todo también en lo que hace a la letra chica, es un poco un gesto en relación a la definición de que la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya sido designada para ser veedora en la comisión que va a llevar a cabo las elecciones de El Salvador, donde algunos críticos planteaban que esa designación no era correcta por el procesamiento de aportantes truchos en su campaña. Entonces también esto hace a un todo de las críticas a la OEA por los desarrollos que ha venido teniendo últimamente. Exactamente. Bueno, podemos sacar algunas conclusiones de esta visita como para seguir cerrando el tema y empezar a analizar los otros. Una tiene que ver con el hecho de que Alberto Fernández tuvo una buena reunión bilateral, mantuvo relaciones y reuniones con Andrés Manuel López Obrador, con Carlos Slim, este gran empresario, y con diferentes empresarios argentinos y mexicanos. Lo que se está haciendo es en realidad potenciar y atraer inversores aquí a Argentina, ¿no? Tal cual. De hecho, algunas palabras de Carlos Slim me parecieron para destacar, que hacía referencia a que a Argentina hay que tenerle paciencia, y lo refiere sobre todo en este contexto de acuerdo con los bonistas privados, con lo que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también teniendo en cuenta que Carlos Slim manifiesta la posibilidad de que los negocios en Argentina se puedan llegar a potenciar, y sobre todo en un contexto de pospandemia. Exactamente. Otro tema también a destacar en cuanto a las conclusiones es que ambos mandatarios anunciaron que a partir de abril va a empezar la distribución de la vacuna, esta vacuna, como decíamos, AstraZeneca, Oxford, junto con la Fundación Slim, lo que permitió que se obtuvieran a precios un poco más lógicos. Tal cual. De hecho, da la impresión de que el acceso, la accesibilidad a la vacuna es algo posible, es algo que se ve en lo inmediato, y bueno, esperamos ansiosos justamente para ver cómo se avanza con estas planificaciones. Exactamente. Bueno, nosotros por supuesto vamos a seguir analizando todas las repercusiones que ha dejado esta bilateral, pero ahora debemos cambiar de tema y nos vamos a ir a Ecuador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se dieron a conocer los resultados definitivos, se puede decir, en realidad son oficiales preliminares de las elecciones del 7 de febrero. ¿Sí? Estamos en un sábado ya terminando el mes de febrero y recién se dan a conocer los resultados preliminares oficiales, en donde Andrés Arauz, el delfín de Rafael Correa, pasó como el candidato más votado. Fue el candidato más votado en la primera vuelta, pero no logró obtener el 40%, por eso no fue proclamado presidente. Y como competidor pasó Guillermo Lasso, el empresario banquero, ¿no? Exacto, en un contexto difícil donde existieron acuerdos que después se diluyeron. Hacemos referencia a que en un principio los candidatos Yacu Pérez del partido Pachacuti y el candidato Guillermo Lasso habían potenciado la idea de generar un recuento en 16 provincias, en el 50% de las actas, y en la provincia de Guayas en el 100%. Este acuerdo se cayó a la semana, no, perdón, a los días, 3-4 días, sí. Se cayó este acuerdo y ahí empezaron a darse diferencias. De hecho, la propia Comisión Nacional Electoral no llegó a un acuerdo para generar dicho abordaje. En cuanto a la votación, votaron 2 a favor, 1 en contra, 1 se abstuvo y otra persona se retiró de esta elección. Así que acá lo que vemos es que se van a dar presentaciones legales, sin duda, por parte del candidato Pachacuti, pero todo daría a entender que la segunda vuelta, definitivamente por los resultados de la Comisión Nacional Electoral, va a ser el 11 de abril entre el centroderechista Guillermo Lasso, vinculado a los holding ecuatorianos, con el candidato
de Rafael Correa Andrés Arauz, quien llegó al 32,7% de los votos. Exactamente. Ahora lo que quedaría en realidad de evaluar es qué va a pasar después de esta designación. Como vos decís, el recurso de apelación va a ser presentado, de hecho Yacu Pérez lo dijo, se va a presentar el recurso de apelación porque consideran que hubo fraude y denuncias en más de 20.000 actas que representarían para él 60.000 votos, superan el doble la diferencia que él tuvo con Guillermo Lasso y por eso quedó en tercer lugar. Y después, bueno, va a ver si efectivamente se lleva a cabo o no, se toma este recurso de objeción, si en el Tribunal Contencioso Electoral o no, pero todo indicaría que no habría posibilidades de que Yacu Pérez pase a segunda vuelta y sean estos dos los contrincantes en el 11 de abril, como vos decías, Augusto. El tema ahora es cómo van a hacer para poder cada uno de los candidatos, tanto Arauz como Lasso, para tomar y poder convencer a los votantes de Yacu Pérez o de Xavier Hervas, ¿no? El desafío va a estar justamente ahí, sobre todo entendiendo que ha quedado muy manoseado todo en el sentido de que ha existido un desgaste muy grande. La diferencia entre ambos candidatos, entre el candidato Pachacuti y el candidato de centroderecha, Guillermo Lasso, ha sido de alrededor de 0,35%. 30.000 votos. Nada, prácticamente nada. Entonces esto ha roto posibilidades de acuerdos y la realidad es que vemos que el desafío del candidato correísta Andrés Arauz va a ser tener la capacidad de posicionar la propuesta progresista yendo un poco más allá de lo que fue Rafael Correa, tratando de generar vínculos y acuerdos con espacios progresistas que no pudo contener Correa, como algunos sectores indígenas, tratar de llegar con propuestas a la juventud. Algunos hablan de la rediscusión del tema del aborto, ver de qué forma se trabajaría y ver también el posicionamiento que tome en relación a la lógica extractivista de recursos, que eso puede llegar a ser lo que le proponga un acuerdo más amplio a Andrés Arauz. Por otro lado, en la lógica de Guillermo Lasso, tratar de seducir un voto que ya no ha podido seducir en otras ocasiones, por más que le hayan dado el respaldo a algunos sectores, como en su momento el de Yacu Pérez, quien hizo referencia en 2017, que preferían acompañar a la derecha que a una dictadura. Ahora lo vemos más contrariado a Yacu Pérez, diciendo que no quiere acompañar a nadie, que lo único que quiere es que se avance con las denuncias realizadas. Exacto, hay que ver qué es lo que sucede si llega a la etapa del Tribunal Contencioso Electoral, pero por lo pronto vamos a ver cómo acaparan cada uno de los candidatos estos votos, como decíamos, y podríamos llegar a ver, creo yo, va a continuar la gran polarización que viene dándose en Ecuador, del correísmo y el anticorreísmo. Exacto, de hecho las denuncias y las acusaciones mutuas son permanentes. Lo que se ha pedido y se ha manifestado desde la comunidad internacional es la sugerencia de que no existe intervencionismo de otras instituciones. Hacemos referencia al rol de la Fiscalía, donde mediante algunas acusaciones por parte de servicios de inteligencia colombianos, de publicaciones que se dieron en Colombia, se lo trató de vincular al candidato correísta con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en cuanto a financiación. Esto no ha sido demostrado y es por eso que están pidiendo, por favor, un poco más de cautela y de que respeten los procesos electorales democráticos. Sí, y hablando del tema del intervencionismo de instituciones del Estado que no tienen nada que ver con lo electoral, tienen que ver con esto, con la Fiscalía General, que ha pedido permiso al Consejo Nacional Electoral para retirar las computadoras y realizar pericias sobre el sistema informático para supuestamente establecer una transparencia en los resultados oficiales. Esto ha sido denunciado tanto por Arauz, por Rafael Correa y hasta inclusive por la OEA, por el hecho de que podría llegar a implicar a que no se cumplan los plazos, es decir, el cronograma establecido, y el 11 de abril no se lleve a cabo la segunda vuelta. Entonces lo que están pidiendo es que no haya un injerencionismo por parte de una institución que no tiene nada que ver con el proceso electoral. La situación en ese sentido es bastante delicada, compleja, sobre todo entendiendo que la referenciabilidad del presidente Lenín Moreno no es buena, teniendo en cuenta también el estallido que se dio el pasado martes en Ecuador, donde en distintas cárceles se dieron motines y como resultado dio 79 muertos. La realidad es bastante compleja, es delicada. Entonces entendemos que el rol del gobierno de Ecuador debe ser el de dar las garantías para que se lleve a cabo dicho proceso electoral, pero principalmente respetando los calendarios ya previstos. Exactamente, respetando el 11 de abril como la segunda vuelta. Vamos a ver, por supuesto, si efectivamente va a haber o no una intervención por parte de la Fiscalía, porque todavía el Consejo Nacional Electoral no se ha expresado con respecto a este pedido y cómo va evolucionando, pero lo que sí, por supuesto,
supuesto pedimos desde aquí, desde nuestro lugar aquí en Argentina, es que se lleve de la forma más clara y transparente posible el proceso electoral. Nos queda un tema más para hablar. Vamos a Brasil entonces. Nos vamos a Brasil, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a analizar esta decisión que se dio a conocer de Bolsonaro, ¿sí?, el presidente de Brasil, que decidió remover al presidente de Petrobras, ¿sí?, esta petrolera estatal, que en realidad tiene, el poder del Estado tiene 50,26%, ¿sí?, del poder de la petrolera estatal. Decidió removerlo a Castelo Branco, que es un economista que venía siendo el presidente hace 2 años. De hecho, fue designado por Paulo Guedes y puso en su lugar a un general retirado. Exacto, esto se da en el contexto de los aumentos de precios del combustible que han llegado al 30% en lo que va del año. Y básicamente lo que ha querido manifestar Jair Bolsonaro es como autonomía de mercado en relación a que también manifestó la posibilidad de reducir los costos un 10%. Las críticas no han sido menores en el sentido de que esto, según las críticas, lo alejan del mercado, sobre todo desde el punto de vista de Paulo Guedes, de un punto de vista neoliberal duro, y las repercusiones en las bolsas tanto de Sao Paulo como de Nueva York han sido duras. Exactamente, de hecho hubo una caída en las acciones, tanto ordinarias, sí, como las otras acciones, las acciones prioritarias, que cayeron casi un 22% y un 20% las ordinarias, es decir, una caída abrupta de las acciones y además, bueno, una pérdida, o sea, la bolsa de valores de Sao Paulo cerró con casi, o sea, una pérdida de un casi 5%. Realmente esto afectó la decisión de Bolsonaro en la cuestión económica porque justamente los mercados interpretan esta interferencia del Estado en el mercado, algo que venía prometiendo desde que asumió en el mandato, sí, que no iba a ser. Para magnificar más o menos el impacto que ha recibido Petrobras por las declaraciones de Bolsonaro, se entiende, según analistas, que el valor de la empresa ha caído en 18.000 millones de dólares. Exactamente. O sea, ha sido un impacto muy fuerte, muy brusco, y esta decisión no es casualidad, se da justamente en un contexto en el cual Jair Bolsonaro no puede repuntar su imagen positiva, las presiones son varias, encuentra muy difícil el diálogo con varios sectores políticos y ha tratado de tomar medidas que lo acompañan. Lo que podríamos decir que lo lleva a potenciar esta especie de populismo de derecha, de derecha muy marcada, y las consecuencias que está trayendo tampoco lo están ayudando. Exactamente, bueno, de hecho la justicia ya ha pedido que dé una explicación Bolsonaro con respecto a este tema y de hecho se va a estar investigando si no tiene que ver con razones personales, sí, políticas, no económicas del país, por el hecho de que apunta a una reelección en el año 2022. Teniendo en cuenta también que el sector camionero, sí, que es el que había amenazado en hacer una huelga si seguían aumentando los combustibles, decidió, bueno, justamente, o sea, fue el sector de los camioneros el que lo apoyó en el año 2018. Y ahora, bueno, se trataría entonces de tratar de calmarlos a los camioneros para que no hagan una huelga, no paralicen el país como en 2018 y efectivamente, bueno, se pueda progresar y de hecho por eso también la promesa de eliminar o suspender los impuestos federales nacionales a los combustibles. Tal cual, sobre todo haciendo eje en el valor, en el precio de los combustibles diésel, que son con los que trabajan los sectores camioneros en Brasil. Así que, bueno, hemos tenido un desarrollo bastante amplio, bastante general de lo que ha sido la región, las distintas coyunturas, pero no te vayas porque después, ¿en cuánto? En nada. Nada, absolutamente segundos. Vamos a estar con Carolina Brunstein, como te anticipamos, analizando un poco lo que ha pasado con Pablo Hasél en España, en Cataluña principalmente, y viendo qué representa esto, qué significa, a dónde, qué referencia tiene que los jóvenes se manifiesten de esta forma en las calles y a dónde va justamente esta discusión sobre la libertad de expresión. Exactamente. En un ratito nada más, nosotros nos vamos al corte comercial y ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado vamos a estar analizando el arresto del rapero español Pablo Hasél, ¿no? Para lo cual vamos a tener una entrevista, Augusto. Exacto, de hecho estamos en contacto vía Zoom con Carolina Brunstein, quien es editora de política internacional del diario Clarín y muy gentilmente nos ha brindado este ratito para poder conocer en profundidad de qué se trata esto. Buen día, Caro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación al programa. No, gracias a vos. Y bueno, como introducíamos el tema, ha impactado mucho, ha sido una situación que ha sido cubierta por prácticamente todo el globo, podríamos decir. ¿Quién es Pablo Hasél? Bueno, si quieren hago primero una breve introducción, tomando un poco tus palabras, Augusto, que en realidad esto desató, digamos, una enorme repercusión la semana pasada, a pesar de que comenzó como un tema que parecía menor, parecía un tema interno de España. En realidad nosotros lo empezamos a ver, nosotros, digo, en Clarín empezamos a darle un poco de atención al tema cuando empezamos a ver que, sobre todo en Cataluña, a través de los diarios españoles y sobre todo de Cataluña, empezamos a ver que había cierta repercusión y dijimos, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Porque hasta hace, digamos, pocas semanas o pocos meses el nombre de Pablo Hasél era prácticamente desconocido, salvo para algún grupo muy, digamos, seguidor del rap y especialmente en España, ¿no? Pero el caso de Pablo Hasél, tal vez lo interesante que tiene no es tanto porque Pablo Hasél sea en sí un personaje tan importante, sino que lo que desató el caso personal de este músico generó un enorme debate digamos, que llegó a las altas esferas del poder en España, y me parece que es un debate que nos afecta a todos como comunicadores, ¿no? Digo, a nosotros periodistas y comunicadores. Bueno, Pablo Hasél tiene 32 años y es un músico, un rapero catalán que se hizo conocido hace ya varios años en realidad entre su círculo de seguidores, porque ya tuvo algunos problemas con la justicia y con la policía en 2014, cuando era muy joven todavía, por algunas letras bastante polémicas de sus canciones. Canciones en las que él está acusado en realidad, o tal vez me olvidé de lo más importante, que en realidad estamos hablando todos de Pablo Hasél, porque Pablo Hasél fue detenido el martes pasado, luego de resistirse bastante a la policía y demás. Finalmente fue detenido para cumplir una condena a 9 meses de prisión, además de tener que pagar una multa de algo así como cerca de 30.000 euros, supuestamente por ofender a la corona española y por apología al terrorismo. Esto surgió porque en 2014 él en algunas letras de canciones exaltaba a algunos terroristas del grupo separatista vasco ETA, hablaba de algo así, no recuerdo y no quiero ahora buscar las letras para no distraer la atención y no perder tiempo, pero hablaba algo así como habría que poner una bomba contra tal personaje, me encantan los tiros en la nuca contra tal y tal persona, o también se tiraba muy fuerte contra las fuerzas de seguridad y mencionaba esta posibilidad, ¿no?, de un tiro en la nuca. Se repetía en una canción varias veces esa estrofa, como defendiendo la posibilidad de agredir o incluso matar a alguien a través de una bomba o de disparos. En aquel momento él ya fue condenado y no se cumplió la pena de prisión porque no tenía antecedentes, era una persona que más o menos en aquel momento se lo liberó, aunque tenía una condena por estos actos de enaltecer la violencia y el terrorismo. Disculpen si hablo demasiado, por favor, díganme si quieren hacer alguna acotación o alguna pregunta. Sí, también. Y ahora, esta condena... Sí, justo se acopló un poquito. También hacía un enaltecimiento al grupo de resistencia antifascista 1 de octubre, también en las letras y en los tweets. Exactamente, también. Exactamente, defendía entonces a los terroristas de ETA, a este grupo de la resistencia fascista, y después, ahora, digamos, la condena que tiene ahora es no por letras de canciones, sino por una serie de tweets publicados en su cuenta de Twitter entre 2014 y 2016, donde otra vez tenía frases muy agresivas hacia las fuerzas de seguridad
y sobre todo hacia también la corona española, hacia el rey, que ahora es el rey emérito Juan Carlos. Lo tildaba de borracho, de mafioso, hablaba de la familia real española como una familia mafiosa. Y en España todavía, por ser una monarquía, las ofensas contra la familia real o contra la figura del rey y de sus herederos o de su familia están penados por la ley. Este es algo que se está debatiendo hoy. De hecho, hago un paréntesis para contar que justamente el caso de Pablo Hasél se metió mucho en el debate sobre un proyecto que tiene el gobierno socialista de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal para que algunos de los hoy considerados delitos con penas de cárcel dejen de serlo. Por ejemplo, las ofensas a la corona. Entonces, esto de alguna manera, si esto llegara a hacerse, si esta proyectada reforma del Código Penal llegara a concretarse, liberaría de culpa a Pablo Hasél y otros que han sido condenados en su momento por ofensas a la corona o a la familia real. Carolina, te consulto en relación a lo que es al rol que juega la libertad de expresión en esto, digamos, en esta situación que se da en particular, en relación a la monarquía, en relación a la corona, en relación también a incitar a lo que es a lo que han sido dichos de algunos grupos terroristas. ¿Cuál es tu perspectiva desde dónde lo analizás vos? ¿Cuál es tu sensación en relación a lo que es la libertad de expresión? Mira, es un tema delicado, porque para mí hay un límite ahí muy delgado que tenemos que tener siempre mucha cintura política, y digo tenemos cuando uso el plural o la primera persona me refiero a nosotros como periodistas mismos, ¿no? Obviamente la libertad de expresión es parte de las libertades individuales y todos deberíamos tener la libertad de poder expresar nuestros pensamientos libremente sin que eso nos lleve a la cárcel, digamos. Bien. Pero lo que algunos debaten es, bueno, pero ¿hasta qué punto, digamos? ¿Hasta dónde uno no debería tener cierto cuidado? Digamos, uno puede tener sus opiniones sobre la corona y uno puede tener sus opiniones políticas a favor o en contra de una o determinada persona. Ahora, ¿es lícito decir a determinada persona habría que salir a matarlo con un tiro en la nuca? ¿Es lícito decir está muy bien y defiendo y son unos héroes los que pusieron una bomba debajo del auto de fulano de tal que murió en el atentado? ¿Estamos de acuerdo? Yo, la verdad es que no lo sé. Yo, digamos, como periodista, digamos, si se me permite, voy a dar una opinión mía personal, sí, más favor. Allá de como periodista, sino como persona y como ser humano. Para mí es terrible desearle la muerte a cualquier persona, por más que hay muchas personas a las que yo no quiero ni tener cerca y mucha gente, digamos, muchas personas que uno sabe que realmente son personas que han cometido crímenes, personas que han ofendido muchísimo. Yo estoy, por eso, en mi opinión personal, también soy contraria a la pena de muerte, digamos. Entonces, a mí personalmente, y esto es una opinión mía personal, no estoy de acuerdo con que alguien enaltezca un atentado o un asesinato contra alguien. Es más discutible lo de la ofensa a la corona. Porque si bien, digamos, uno como comunicador o como artista o como sea un periodista o un artista de cualquier índole, digamos, sea escritor, sea músico, uno puede tener sus opiniones políticas de uno o de otro y puede, y me parece que está bien que lo haga, criticar a determinados personajes con los que uno no tiene simpatía. A mí me parece que no debería conllevar, o digo, yo no soy quien para decir cómo se debería penalizar determinado delito o considerar si es delito o no determinada, digamos, determinada acción. Pero me parece que ofender a alguna persona con, digamos, yo no estoy de acuerdo con insultar, y en general cuando escribo, que es lo que hago en mi trabajo, o cuando me toca alguna vez hablar en algún medio de comunicación, soy absolutamente contraria a los insultos, por más que uno se refiera a una persona que está realmente detestable y que
y que merezca toda la condena por algún motivo. Esa es una opinión mía personal. Carolina, y te consulto, ¿vos por qué crees que desató esta ola tan fuerte de protestas, no solamente en Cataluña, sino en diferentes ciudades de España? ¿Tiene que ver un poco con el tema de la corona o con que hay una censura general de la libertad de expresión? ¿A qué se refiere un poco esto? ¿Cómo lo entendés vos que haya generado tanta manifestación y principalmente de los jóvenes? Digamos, hay dos cosas. Una es, por un lado, yo estoy diciendo esto, no quiero que se malinterprete. Quiero decir, a mí no me parece que esté bien que alguien enaltezca la violencia y el terrorismo. Ahora, podemos discutir si un músico que en sus letras, que digamos, un músico que se dedica al rap, que es de por sí un género que apunta básicamente a la crítica social, digamos, por un lado yo no estoy de acuerdo en que diga que hay que salir a matar, pero por otro lado, ¿es necesario que la pena o digamos, el castigo que tenga sea la prisión? Podemos discutir eso, digamos, uno puede sancionarlo de alguna u otra manera, pero yo creo que lo que está muy en discusión y lo que generó sobre todo tanta furia es que este joven que puede ser un poco agresivo en lo que ha dicho, pero lo cierto es que él no ha salido a matar a nadie, digamos, no ha cometido un delito, digamos, si se considera delito lo que hizo, sí, pero digamos, él no salió de verdad ni a matar, ni a insultar, ni a romper nada. Él expresó una opinión. Uno puede estar en contra de esa opinión también. Ahora, yo creo que lo que generó tanta bronca de los jóvenes es esto, es bueno, pero yo no puedo decir lo que quiera, que me llevan preso, ¿no? Y sobre todo porque además, antes de la detención de Pablo Hasél la semana pasada, ya un grupo importante de artistas españoles, entre ellos nombres muy reconocidos como Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat y otras personalidades del cine, de la literatura y del arte de España, habían firmado un documento, digamos, una petición para que Hasél no fuera a la cárcel. Porque me parece que lo que generó más furia fue también, digamos, Hasél se venía expresando en sus letras y en sus tweets muy fuerte contra las fuerzas de seguridad, contra lo que ellos llaman allá los Mossos, que es la policía catalana sobre todo, aunque en general todas las fuerzas de seguridad de España y de Cataluña. Él criticaba muchísimo todo lo que tuviera que ver con represión a otras marchas que se habían hecho. Él es partidario también de todo el movimiento independentista de Cataluña, con lo cual, movimiento que también fue en su momento bastante reprimido. Entonces él era muy crítico de esto, y digamos, lo que me parece que generó muchísima furia fue la semana pasada las escenas de él siendo llevado a la fuerza, siendo llevado a la fuerza al vehículo policial que después lo llevaba a la cárcel. Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que muchos jóvenes se están preguntando, jóvenes y no tan jóvenes, es, bueno, ¿qué pasa? ¿Solo por decir lo que yo pienso? ¿Solo por decir que a mí me parece que la familia real es mafiosa? ¿Solo por decir que a mí me parece que tal político se merece la muerte? ¿Me llevan preso? Porque, digamos, lo que esto genera, y ya termino, que sé que estoy hablando mucho, lo que esto genera, me parece, es también la sensación de que, bueno, si a Pablo Hasél lo llevaron preso por decir eso, si yo digo otras cosas, tal vez yo no quiero decir exactamente lo mismo que dice Pablo Hasél, tal vez yo no tengo las mismas ideas que él, pero tengo otras ideas y que las quiero también expresar. ¿Corro ese mismo riesgo? ¿Corro el riesgo de que me lleven preso por cantar canciones con determinada letra o por escribir determinadas cosas? Me parece que es eso lo que está generando mucho debate. Carolina, ¿encontrás algún punto de similitud entre los jóvenes manifestantes de Cataluña con lo que fueron, por ejemplo, los reclamos en Chile en el estallido social?
en Ecuador, en Perú, ¿encontrás que en esa generación de entre 18 y 24 o 25 años puedan estar esos matices de juventudes hijas de la democracia que llaman a parar, a frenar un poco con los límites? Yo creo que un poco sí lo podemos relacionar, aunque las causas que llevaron a las protestas, tanto en Chile como en Ecuador, no tuvieron tanto que ver con este debate de la libertad de expresión, sino más con otras causas que tienen más que ver con la historia de América Latina, que tienen que ver con causas más estructurales, más ligadas a la desigualdad, a lo económico, pero que también está muy relacionado, Augusto, está muy bien lo que planteas, porque tiene que ver también con una sensación de opresión, que no tiene que ver solo con lo económico, sino que me parece que este estallido que hemos visto en los últimos años en distintos lugares del planeta, sobre todo en América Latina, lo hemos visto mucho en el año previo a la pandemia, tiene que ver con esta necesidad de empezar a oponerse o a expresar la oposición a determinadas medidas o a determinadas reglas que han regido hasta el momento la sociedad, ¿no? Como la necesidad de modificar el statu quo de alguna manera. Por ejemplo, en Chile, en realidad, las protestas se iniciaron por el aumento en aquel momento del boleto del metro, pero desencadenaron todo un movimiento que tenía que ver con desigualdades estructurales que vienen de décadas y a la que básicamente los chilenos estaban ya un poco acostumbrados, si se quiere, lo cual no quiere decir cómodos, algunos sí, otros no, pero era como una situación como que hasta este momento pocos se atrevían a discutir, ¿no? O a poner en entredicho. Y ahora aparece esta idea, me parece, de los jóvenes que dicen, pero si hay cosas si hay cosas con las que no estamos de acuerdo, cosas a las que nos gustaría oponernos y que nos gustaría que cambiaran. Bueno, salgamos a decirlo, ¿no? Me parece que en este punto sí se pueden relacionar, lo mismo con los indígenas en Ecuador, que pusieron un poco al borde de su presidencia al presidente Lenín Moreno en Ecuador en 2019, que tenía que ver también con reivindicaciones de los derechos, en aquel momento sobre todo de los indígenas, para la que se sumaron también otros sectores no indígenas, pero sectores postergados. Es la necesidad, me parece, de alzar la voz de diferentes sectores que hasta el momento habían quedado tal vez silenciados o rezagados. Y por eso es tan fuerte ahora en España el debate sobre los límites o no límites a la libertad de expresión, ¿no? Bien. Carolina, te hago la última consulta de mi parte. Sí. Teniendo en cuenta el tema de la detención de Pablo Hasél y las repercusiones en cuanto también a las protestas, esto ha tenido una implicancia directa en la política de España, en donde hemos visto prácticamente una ruptura, podríamos llegar a decir, de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez, en donde el Partido Unidas Podemos ya de hecho se manifestó en contra de la decisión y de todo lo que ha pasado, ¿no? Exacto, bueno, hay que recordar rápidamente para la audiencia que España está gobernada ahora, después de varias crisis de gobierno y de dificultades para formar gobierno, por una coalición entre el Partido Socialista, el PSOE, que encabeza Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, que es aquel partido que se formó a partir del movimiento de indignados, justamente en 2011, ustedes no sé si recuerdan, esas protestas que empezaron en España y en otros países de Europa también y se extendieron después a todo el globo, contra lo que desencadenó en aquel momento esas protestas fue la gran crisis económica de 2008, pero surgió todo un movimiento de protesta que eran los indignados, ¿no? Indignados con lo que ocurría en aquel momento. Bueno, estos indignados en España se convirtieron en un partido político, Podemos, que hoy está en el poder en coalición con el socialismo. Y que tiene una particularidad Podemos, que es un partido nuevo, surgido hace pocos años, y en general son casi todos jóvenes sus integrantes. Entonces, parte de los integrantes de Unidas Podemos salieron a apoyar a Pablo Hasél y a manifestar que estaban en contra
de una pena de cárcel contra un músico que simplemente estaba expresando sus opiniones. Y además salieron también a criticar muy fuerte a las fuerzas de seguridad catalanas que después de las protestas que se vieron, digamos, porque esto se sumó a otra cuestión que fue la represión a las protestas, entonces eso generó más protestas, ¿no? Protestas contra la policía que salió a reprimir la protesta contra el encarcelamiento disculpen si parece un trabalenguas, pero no. Me parece que, claro. Entonces, un sector de Unidas Podemos salió también, como los jóvenes catalanes, a repudiar el accionar de la policía catalana en contra de estos jóvenes que se estaban manifestando. Y otra parte del gobierno, especialmente el lado del PSOE, salió por otro lado a decir: de ninguna manera podemos defender la violencia y lo que está pasando en Cataluña. Estamos en contra de que salgan a manifestarse violentamente los seguidores de Pablo Hasél. Entonces, esto generó, ya había un clima de poco acuerdo en otros temas en el gobierno español, y esto vino a avivar un poco las tensiones entre estos dos partidos que se unieron para poder gobernar y que están mostrando ahora bastantes diferencias en algunos puntos, ¿no? Si bien se unieron justamente como en su coincidencia de estar en contra del Partido Popular, el tradicional partido más conservador que gobernó varios años, y digamos Unidas Podemos y el PSOE acordaron unirse pese a sus diferencias para hacer frente a un posible gobierno conservador. Pero bueno, justamente como ustedes dicen, ¿no? El tema del debate sobre la libertad de expresión y los límites y hasta dónde se pueden expresar las propias opiniones, o hasta dónde uno puede mostrar sus opiniones con violencia, es un debate que está generando mucha división, tanto en España como en otros países, ¿no? Porque si uno, digamos, ahora que estamos en este mundo tan globalizado y que este movimiento por la libertad de Pablo Hasél dio la vuelta al mundo, salió Amnistía Internacional incluso a condenar su encarcelamiento, a decir que era muy triste que un músico esté encarcelado simplemente por expresar sus opiniones, digamos, y en el resto del mundo, no solo en España, esto generó también muchas repercusiones a favor y en contra. Tal vez lo más discutible es esto, bueno, uno podría pensar, bueno, hay muchas otras personas que cometen crímenes más graves y están sueltas. Alguien simplemente por expresar sus ideas puede estar preso, y yo ahí pondría un signo grande de interrogación, ¿no? Más allá de que uno pueda sí sancionar de alguna u otra manera algunos dichos que pueden resultar realmente muy ofensivos o que pueden resultar preocupantes, como el llamado a ejercer la violencia, ¿no? Porque uno lo que tendría que pensar también es, bueno, las letras de Pablo Hasél o las canciones de Pablo Hasél son muy escuchadas por jóvenes, tal vez incluso más jóvenes que Pablo Hasél, este grupo que decías vos, Augusto, de 20 y pico de años, y que tal vez sería incluso riesgoso que piensen en, uy, mira, Pablo Hasél está diciendo que está buenísimo salir a matar a tal persona, ¿por qué no lo hacemos, no? Digo, tal vez es exagerado pensar así, es exagerado pensar que por una letra de una canción él va a incitar a que otros hagan lo que él está proponiendo. Pero me parece que ahí es donde empieza a jugar la posibilidad o la necesidad de decir, bueno, hay que poner un límite porque esto puede ser peligroso para la sociedad. Bien. Carolina, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La verdad que, bueno, nos permitiste poder conocer un poco más en detalle esta realidad que se está dando y esta discusión que recién ahora se está empezando a generar. Así que, de nuevo, te agradecemos mucho tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Disculpen si hablé demasiado. No. Pero bueno, es un tema, como verán, apasionante, así que... Totalmente. Saben que cuentan conmigo cuando
les parezca que yo puedo aportarles algo otra vez en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Con nosotros Carolina Brunstein, editora de Diario Clarín en política internacional, justamente dándonos una perspectiva, una interpretación de todo lo que ha representado la situación que se ha dado en base a la detención del rapero Pablo Hasél y las distintas implicancias en materia de seguridad, en libertad de expresión, en política internacional, lo cual abre toda una nueva discusión. Exactamente, abre una discusión y está muy interesante lo que plantea Carolina, ¿no? El tema del límite finito entre el buen uso de la libertad de expresión, sí, de la libertad de expresión y que no haya una censura, y el mal uso, o sea, es decir, si hay una incitación a la violencia o se reivindican a ciertos grupos terroristas, ¿cómo se debe actuar? Está muy bueno también lo que hablábamos con ella de decir, bueno, ¿cómo tener en cuenta el tema de si expresan las opiniones? Realmente es necesario. Si yo expreso mi opinión, ¿voy a ir preso? Está muy interesante cómo lo relacionamos, y también esto de vincularlo con los otros hechos en donde los jóvenes han sido los principales responsables de las manifestaciones, como hablábamos en Chile, y que tienen un poco de puntos, digamos, en común en cuanto a expresar su opinión. En realidad también tener en cuenta por ahí si la bronca no se da porque están argumentando que la detención se da por incitación al terrorismo, pero en realidad se está haciendo pagar el precio de insultar a la monarquía. Es ahí donde se genera también donde genera un gran repudio y donde los sectores más jóvenes plantean justamente esta discusión que me parece que recién empieza. Sí. No me imagino estas juventudes soportando o tolerando limitaciones o imposiciones de este tipo. Yo creo que tiene que ver, sí, con lo que vos decís. Recién empieza, vamos a ver seguramente algunas otras repercusiones. Ya vimos la repercusión política, esto de la división interna en el gobierno de España, y también un poco, si lo podemos relacionar con las elecciones regionales de Cataluña, en donde los partidos pro independencia volvieron a obtener la mayoría en el Parlamento Autónomo. Puede ser que esté relacionado, como puede que no, pero tiene que ver un poco después del referéndum de 2017, en donde buscaron la independencia y demás. También tiene un poco de relación con esto. De hecho, Pablo Hasél es uno de los artistas que está a favor de la independencia. Exacto, así que es un tema que dejamos abierto, seguramente lo vamos a retomar para profundizar sobre Cataluña, sobre lo que va a venir, porque ya se está hablando justamente de nuevos proyectos de plebiscitos en relación al pedido de independencia de toda esta zona de Cataluña, exacto, de la región de Cataluña, en un país que también históricamente se ha encontrado con varios reclamos, el caso del País Vasco, el caso de Cataluña. Entonces son temas importantes a profundizar que vamos a estar trabajándolos. Exactamente. Nosotros nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero en el próximo bloque, así que quédate ahí, te comentamos que vamos a estar hablando de medio ambiente y de la producción artística, pero ya volvemos. Cumplimos 80 años, junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos, como te comentamos, vamos a estar en la columna de Medio Ambiente con Constanza Soler, justamente hablando de un tema que es muy interesante. ¿Qué es el compostaje? ¿Qué es el compost? ¿Para qué sirve y qué representa? Vemos qué nos cuentas, Constanza. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les tengo una propuesta diferente. Me van a ver acá en el jardín con las manos todas manchadas y rodeada de estas hermosas plantas que las ven radiante. Hay varias de ellas. Y estoy acá y así porque les quiero proponer que empecemos a hacer un poco tangible los temas que venimos hablando todos los sábados. Esto de lo que implica hacerse responsable del cuidado de nuestra casa común, de nuestro planeta Tierra. Bueno, la tarea que les voy a dar para empezar, para arrancar, es que vaya cada uno al tacho de basura y revise su bolsa. Van a ver que la mayoría, o sea, lo que es la mitad de esa bolsa de basura, son seguramente residuos orgánicos, que son cáscaras de naranjas, de banana, en fin, de frutas, de verduras, saquitos de té, de café, restos de yerba mate, etcétera, etcétera. Esos residuos orgánicos, mal llamados basura,
van a parar junto con toda la bolsa a basurales a cielo abierto, dañando muchísimo nuestros suelos, contaminando nuestro medio ambiente. Y en realidad existe algo que por suerte está creciendo mucho y que se llama compostaje. El compostaje es una forma de que esos residuos tengan una utilidad verdaderamente mágica. ¿Por qué? Porque compostar es que esos residuos orgánicos se transformen en compost. El compost es justamente esa enmienda, ese alimento que enriquece a nuestros suelos y que le da los nutrientes necesarios a nuestras plantas para regenerarse, reproducirse. Y bueno, la verdad que lo podemos hacer nosotros, cada uno en casa. Y en esta oportunidad yo les he traído un poco mi compostera. Aquí la ven, es una compostera de plástico reutilizado. Y este es uno de los cajones, es el cajón de maduración. Por lo general una compostera tiene 4 cajones, 2 de lixiviado, que es el líquido que va arrojando propio de ese proceso de descomposición, y lo que son los cajones de maduración, donde colocamos todos nuestros residuos orgánicos y los combinamos con los llamados residuos secos, que son aquellos como el cartón, el acerrín, que le aportan carbono al proceso de compostaje. Bueno, ahora asómense, ahora sí, los dejo entrar un poco. Aquí van a ver, este es el resultado nada más y nada menos de que todos esos residuos que estaban en la bolsa se transformen en compost, en una tierra llena de nutrientes para sostener a nuestras plantas, enriquecer nuestros suelos, regenerar nuestro planeta. En el proceso de compostaje trabajan, en este caso, mucha cantidad de microorganismos y de seres maravillosos como las lombrices californianas, que vamos a ver si encontramos alguna por acá revolviendo. La mayoría se va hacia el fondo porque no les gusta la luz. Acá hay una. ¿Ven? Estas hermosísimas lombrices californianas ayudan a agilizar el proceso de compostaje en conjunto con otros microorganismos como los caracoles, los ácaros, la mosca soldado, etcétera, etcétera. Bueno, miren lo importante que es empezar a compostar. Por suerte en Mendoza ya hay muchas iniciativas que están avanzando rápidamente para que el compostaje llegue a los domicilios, para que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de lo que tiramos, porque en realidad en lo que tiramos hay mucha vida, hay mucha transformación, y como digo, el compostaje sirve para entender que en realidad nada se pierde y que todo siempre se transforma. Les recomiendo mucho esto, empiecen a hacerlos en sus casas, involúcrense, de verdad que no solo ayudamos al planeta, sino que cambiamos nuestra forma de ver la vida. Bueno, les mando un beso y espero que les haya servido esta reflexión. Chau, chau. Muy interesante, como siempre, el aporte de Constanza Soler en esta ocasión con la importancia de los compostajes. Y como habíamos anticipado, ahora nos vamos a cambiar de tema en este bloque que es más distendido y vamos a hablar de la producción artística. Lo habíamos adelantado que tenía que ver con el tema de la libertad de expresión, la censura, esto que con el tema del arresto de Pablo Hasél, el rapero. Bueno, en esta ocasión trajimos un documental, sí, es un documental que se llama Esto no es una película, del director iraní Jafar Panahi, quien, bueno, justamente en este documental aparece un día de su vida mientras él está en su arresto domiciliario esperando la apelación a una condena por 6 años de, bueno, justamente por haber actuado en contra del régimen iraní. Eso es lo que le atribuyen desde el gobierno iraní y lo censuran a 20 años de poder realizar una película. Entonces, en este documental lo que nosotros podemos ver, como ustedes observan allí en el tráiler, ¿sí? en las imágenes que van acompañando, lo que les estoy contando tiene que ver con la vida de él. Él va contando esa frustración que él tiene de estar sufriendo el arresto domiciliario sin poder hacer ningún tipo de película, y cuenta un proyecto que él iba a realizar antes de que se llevara a cabo este proceso en su contra. La película es del año 2011, pero actualmente ya lleva 11 años el proceso en contra
contra de Jafar Panahi, este director iraní que realmente ha sido y ha sufrido en primera persona el hecho de la censura en cuanto a la libertad de expresión y cómo un gobierno lo ha condenado a no poder realizar ningún tipo de películas. A pesar de esto, encontró la manera de poder hacer una película. Tal cual, un trabajo interesantísimo. La verdad que es lo que plantea principalmente es la lógica de sentarse a pensar un momento cuáles son los límites que tenemos en nuestra sociedad, cuáles son los límites que existen en las otras y justamente reinterpretar para dónde va esta discusión que hace a la libertad de expresión. Exactamente, muy interesante, se las proponemos entonces para que la vean allí en sus hogares y lo debatan también en familia. ¿Dónde está el tema de la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión y cómo se puede realizar esta censura a partir de diferentes maneras? Esto que hablábamos también de Pablo Hasél, el director que sufre esta condena por parte del gobierno iraní por supuestamente haber atentado en contra de la soberanía y en contra de la nación iraní, y generar este debate en familia, dialogándolo, charlándolo y bueno, por supuesto nosotros pregonando para que se respete la libertad de expresión. Exacto, así que bueno, te dejamos esta propuesta para el fin de semana, si tenés un ratito y tenés ganas de replantearte, de reinterpretar un poco el rol de la libertad de expresión, tenés un trabajo interesantísimo. Exacto. Pero bueno, de esta forma le vamos dando cierre a lo que ha sido este enlace internacional y te esperamos la semana que viene. Exactamente, te esperamos el próximo sábado aquí en Enlace Internacional. Y antes de despedirnos, no quiero dejar de agradecer a Kika Moda por todas las semanas acompañarnos y bueno, vestirme todos los sábados. Ustedes también pueden ir allí a Martínez de Rosas 723, casi esquina Aristides Villanueva. Tienen ropa para todo estilo de mujer. Nos reencontramos el sábado que viene. Chao.